Estimadas alumnas y alumnos, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado de secundaria. Esperamos que se encuentren bien y que aprovechen esta sesión para continuar adquiriendo aprendizajes significativos que enriquezcan su formación personal y académica. Soy la maestra Anilú Trujillo y hoy estará conmigo la maestra Tonatzin Saint-Louis. Juntas abordaremos el tema La libertad como derecho humano. El propósito de hoy es que reconozcan la libertad como un derecho humano y la importancia que tiene la información para tomar decisiones asertivas con base en el ejercicio de la libertad. Lo que van a necesitar en este momento es su libro de texto y un cuaderno, lápiz o bolígrafo. Les pedimos que se ubiquen o acomoden en un lugar donde puedan tenerlos a la mano y se les facilite tomar notas respecto a este tema. Recuerden que algunas de las cosas que pueden hacer para aclarar sus dudas es reflexionar en torno a los problemas que iremos discutiendo, así como revisar posteriormente su libro de texto. Iniciamos. Centren su atención en las siguientes preguntas relacionadas con la libertad y reflexionen al respecto. Si les es posible, anoten una o dos ideas al respecto. ¿Tengo derechos por ser adolescente? ¿Cómo me informo sobre ellos? ¿Por qué la libertad es un derecho humano? ¿Se relaciona con las acciones de tu vida diaria? ¿De qué modo? Pues bien, la libertad es un derecho humano porque es un principio que aplica a todas las personas sin distinción alguna. En su vida diaria toman distintas decisiones que pueden parecerles muy simples y hay situaciones en las que la opción que elijan puede cambiar su vida o al menos contribuir en gran medida a transformarla, y esto se relaciona con la libertad. Por eso es importante que siempre reflexionen acerca de las decisiones que van a tomar a partir de la libertad que tienen y que vayan de la mano del respeto a su dignidad y la de las demás personas. Los invitamos a pensar, ¿en qué casos has empleado la libertad? Puede que haya situaciones que sean muy evidentes y otras que te cueste trabajo identificarlas como un ejercicio de tu libertad. Sería bueno entonces reflexionar qué es la libertad y qué implica ejercer la libertad. ¿Cuándo y cómo soy libre? ¿Hay límites para la libertad? ¿Mi libertad puede afectar a otros? En lo que ustedes piensan al respecto, la maestra Anilú también nos puede guiar el tema. Maestra, ¿usted qué respondería a las preguntas anteriores? La libertad es el derecho de todas las personas que implica el poder elegir y tomar decisiones, también expresarse y relacionarse con otras personas. Estos son solo algunos puntos, pero hay muchísimo más de qué hablar. Nos pedías un ejemplo en el que reconociéramos el uso de nuestra libertad. Yo elegí estudiar una carrera que me permitiera trabajar como docente y me decidí por esta profesión porque me gusta y considero que puedo hacer algo por las demás personas. En este caso, por los alumnos y alumnas. Fue mi propia elección. Muchas gracias, maestra. Es muy interesante el ejemplo que nos ha dado acerca de la libertad. ¿Ustedes en casa qué respondieron? ¿Qué ideas anotaron? Quizá escribieron o pensaron en algo como: la libertad es un derecho, la libertad es un principio, o bien, la libertad implica la capacidad de pensar, tomar elecciones de manera libre, lo que me permite decidir. Por ejemplo, ¿con quiénes puedo relacionarme? Puede que hayan escrito algo similar o incluso más detallado.
Las respuestas o ideas que hayan pensado e incluso logrado anotar son válidas, porque ellas mismas son ejercicio libre. ¡Excelente! Lo han hecho muy bien. Así es, maestra Tonatzin. Todas las ideas que anotaron las y los alumnos que nos están viendo son válidas porque se relacionan de uno u otro modo con la libertad. Ahora bien, profundicemos un poco más. La libertad es un derecho fundamental para la vida humana, tanto en el ámbito personal, social y político. A partir de la idea anterior, podemos afirmar que la libertad es un derecho que faculta a todas las personas para tomar decisiones que les permita desarrollarse en los diversos ámbitos de su vida. Es fundamental porque está reconocida y garantizada por las leyes. Coincido con usted, maestra Anilú. Ahora, para resaltar la importancia de la libertad como un derecho humano, comenzaremos con la ley suprema de nuestro país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla las garantías individuales en el capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, en donde se promueve la libertad para reunirse y para asociarse, elegir la profesión u oficio, expresar libremente las ideas y creencias religiosas, entre otras libertades. Es decir, tenemos derecho a reunirnos o asociarnos con otras personas, sin importar el propósito, así como de decir libremente lo que pensamos y creemos, siempre y cuando no se vulneren los derechos de otra persona. Asimismo, otro documento importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En él se establece que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero. Entre estos derechos está la libertad. Por ejemplo, en el artículo 1 de esta declaración se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. A partir de lo anterior, es importante que tengan en consideración que la libertad es un derecho inherente a los seres humanos, sin excepción alguna y sin distinción por edad, raza, sexo, condición social u otras características, y esto se encuentra plenamente garantizado en diversos documentos. Así es, maestra. Además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en México contamos con leyes que garantizan esta libertad, como lo es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero entonces, ¿cuál es la relación entre la libertad reconocida y garantizada en estos documentos con cada uno de las y los estudiantes que nos ven o escuchan en este momento y con su toma de decisiones? Muy buena pregunta, maestra Anilú. Seguramente ya se la habrán planteado en casa también. Para ayudarnos a responder, observemos lo siguiente. La libertad es un valor que favorece tu desarrollo personal pleno y permite construir sociedades en las que las personas y grupos se expresen, se organicen y participen, sin sentir temor a ser violentados. La libertad favorece el desarrollo personal porque cada uno es libre de elegir qué es lo mejor para su persona. Además, que está garantizada en la Constitución Política y demás leyes. Lo anterior es posible porque además hay distintos tipos de libertad, como la de expresión, de culto, de decisión y elección. Anoten en su cuaderno el significado que le darían de acuerdo con sus vivencias. También escriban en qué se diferencian o asemejan con lo que hemos visto hasta aquí. Esta definición establece que la libertad es una facultad natural que tiene cualquier persona de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. ¿Qué ideas
les da la definición? Anoten en su cuaderno el significado que le darían, de acuerdo con sus vivencias, y en qué se asemejan su experiencia con lo que hemos visto hasta aquí. ¿Podríamos considerar que los seres humanos tienen la libertad para pensar y actuar de la forma que consideren más conveniente? Sin embargo, es preciso considerar que se debe tomar en cuenta los límites que les impone la comunidad o los grupos sociales a los que pertenecen. Es verdad, maestra. La libertad se puede ejercer porque es un derecho humano, pero cada uno en su contexto enfrenta situaciones que en ocasiones impiden que se ejerza a plenitud. Por ejemplo, las guerras, la violencia o ciertas costumbres y situaciones que coartan nuestra libertad, como la propiciada por la pandemia que tanto nos limita. Tiene razón. Sin embargo, es necesario que incluso enfrentando adversidades, todos ejerzamos nuestra libertad de elegir en favor de nuestro desarrollo personal. Libertad es poder decidir racional, consciente y responsablemente nuestros propios cursos de acción y pensamiento, haciéndonos cargo de las consecuencias de nuestras acciones. El ejercicio responsable de la libertad de decidir está relacionado con la capacidad de sopesar y asumir las consecuencias de nuestras acciones. A continuación, los invitamos a ver el siguiente video. Soy libre y decido para conocer más sobre la toma de decisiones consciente y responsable. Pongan atención a los ejemplos que se muestran. Reflexionen en cómo influyó en sus vidas haber ejercido o no su libertad y piensen si han tomado decisiones similares. Una de las características que nos define como seres humanos es la capacidad de usar nuestra libertad para elegir lo que deseamos o lo que vamos a hacer. A diferencia de otros seres vivos, los humanos podemos usar la razón para reflexionar sobre nuestros actos. La razón juega un papel muy importante para nuestra vida y nuestra libertad, porque es una facultad humana que nos hace tomar decisiones de manera consciente y responsable. Es importante razonar lo que vamos a hacer, porque algunas de las decisiones que tomamos pueden afectar el rumbo de nuestra vida o de nuestras relaciones con otras personas. Veamos algunos ejemplos. Hola, soy Olga. Cuando yo decidí me embaracé, decidí tener a mi bebé. Fue muy difícil dejar de estudiar, dejar la secundaria, pero decidí tener a mi bebé. Después a cuidarlo y yo deseaba seguir estudiando y después decidí retomar mis estudios, aunque mis padres se opusieron, pero lo logré. Decidí salir adelante por mí y por mi bebé. Pues verá, tuve que abandonar mi país, viajé solo, corrí por el norte, me costó mucho trabajo, no conseguí trabajo, tuve que regresar a mi patria porque no encontraba dinero tampoco allá ni acá, mis hijos crecieron, no los pude ver y al final de cuentas el dinero no alcanza aquí, por eso tuve que regresar otra vez aquí. Estas personas tomaron decisiones importantes que impactaron en su vida y en la de otros. En ninguno de los dos casos, la decisión fue fácil. ¿Cómo hicieron para tomarla y saber que era lo mejor? Conozcamos las decisiones que tuvieron que tomar un par de jóvenes como tú. Observa que al hacerlo eligieron entre varias opciones que eran importantes para ellos. Pues yo la decisión que tomé fue seguir estudiando, porque para mí el estudio es algo muy importante en la vida y yo me quiero superar porque quiero ser doctora y para ayudar a la gente. La decisión importante que yo tomé fue la de trabajar y ayudar con las labores domésticas para estar bien como familia y estar unidos, para estar a gustos en casa. La reflexión es una de las bases para tomar decisiones libres y responsables.
De este modo, podemos formarnos una opinión personal y tomar decisiones libremente, pensando en lo que es mejor no solo para nosotros, sino también para los demás. ¿Te consideras una persona libre? No, por la falta de seguridad que hay en la ciudad, ya que por las noches no puedo salir a alguna fiesta a bailar porque tengo temor de que me vayan a asaltar y me vayan a quitar mis pertenencias, me vayan hasta a golpear. No, porque como no nos dan estudios, no nos dejan superarnos en el trabajo y nuestros padres nos prohíben muchas cosas, nos reprimen mucho. Soy libre porque tengo la decisión de decir sí o no, porque no soy manipulada por los demás, por eso me siento libre. No me siento libre porque pues la verdad mis papás luego toman las decisiones por mí y a veces no tengo las opiniones que yo quiera. En la vida hay muchas cosas que nosotros no elegimos, como las costumbres, tradiciones o normas de nuestra comunidad o nuestra familia. Pero incluso dentro de esas circunstancias que creemos que ya no se pueden cambiar, tenemos la libertad de decidir si las aceptamos, las cambiamos o las rechazamos. Somos libres para decidir y transformar nuestra realidad. Ellos son Judith, Mariana y Pedro, estudiantes de telesecundaria. En el pueblo donde viven, van a construir un pozo comunitario para que la gente no tenga que caminar tan lejos para obtener agua. Varios vecinos de su calle han convocado a todos a formar parte del grupo que ayuda en la construcción. Judith piensa que está bien que se haga el pozo porque beneficiará a todos los que viven en el pueblo, incluyendo a la gente mayor que no puede seguir acarreando cubetas. Mariana piensa que la construcción del pozo es tarea de los adultos y a ella no le gusta nada la idea de llenarse de arena y lodo. Como dijeron que la ayuda es voluntaria, ella no va a ir. Pedro tampoco tiene muchas ganas de trabajar en el pozo, pero está de acuerdo en que es necesario. Recuerda las veces que le ha tocado a él y a sus vecinos cargar con las cubetas de agua desde muy lejos. Sabe que la ayuda es voluntaria y justo por eso dice que hay que pensar muy bien antes de decidir lo que harán. Después de platicar un rato sobre el asunto, deciden ayudar a construir el pozo porque eso beneficia a toda la comunidad. ¿Sabías que a lo largo de la historia se han cometido actos que atentan contra la razón y la libertad humana? Uno de estos actos sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de personas fueron víctimas de tratos inhumanos por su forma de pensar, su nacionalidad y sus creencias religiosas. Para evitar esto, el 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, estableció un compromiso en el que todos los países, entre ellos México, se unieron para reconocer que la libertad de pensar, de actuar y de creer son derechos fundamentales que al ejercerlos permiten tener una vida plena. La libertad es un derecho humano y una garantía individual que nos permite ser como queremos ser, sin miedos ni imposiciones, aunque siempre con ciertos límites establecidos con nuestros principios y por las normas sociales que debemos observar. Somos más libres cuando pensamos antes de elegir y cuando gracias a nuestras decisiones contribuimos no solo a nuestro bienestar, sino también al de las personas que nos rodean. Como pudieron ver, la reflexión es parte fundamental en la toma de decisiones, ya que nos ayuda a considerar lo que es mejor para nosotros y para aquellos que nos rodean. Podemos considerar entonces que la libertad como derecho humano implica el poder tomar decisiones que contribuyan a nuestro desarrollo personal. No obstante, como mencionamos con anterioridad, puede haber situaciones del entorno que impidan el ejercicio pleno de la libertad. Ahora,
En el video hubo una pregunta muy difícil de contestar. ¿Se consideran personas libres? ¿Qué piensan al respecto? Reflexionen un momento sobre ello y escriban su respuesta. También reflexionen respecto a si la libertad les da la posibilidad de decidir sobre sus acciones. ¿Qué aspectos y capacidades pueden utilizar para tomar decisiones y ejercer su libertad en forma asertiva? La asertividad es una habilidad en la que se expresan de forma adecuada los pensamientos y los sentimientos. Se pueden hacer o recibir críticas, siempre con base a los valores y el respeto de los derechos de las personas. Pueden contar con información y hacer uso crítico de ella para aclarar dudas y establecer prioridades. De esta forma podrán responder a las situaciones y problemáticas que viven día con día. La información es una herramienta necesaria para tomar decisiones autónomas, con libertad y responsabilidad, ya que permite poner metas, comprometerse con ellas y lograrlas por nuestros propios medios. Disponer de información y analizarla críticamente nos ayuda a considerar las alternativas y mediante una serie de pasos tomar la decisión más conveniente. Pensar de forma crítica implica analizar por qué descartar cierta información y tener en consideración otra. Nos permite entender el contexto, sus fuentes, su sentido y para qué fue creada. Además, si ponemos en juego nuestra capacidad para reflexionar detenidamente, podremos lograr una toma de decisiones autónoma y asertiva. La información y el pensamiento crítico son algunos elementos que requerimos, pero ¿qué otros aspectos permiten a las y los jóvenes y en general a las personas ejercer su libertad? Está también la autonomía, que permite ejercer la libertad de manera responsable en las situaciones que viven las y los jóvenes cotidianamente. Por ejemplo, elegir a sus amigos, los grupos con los que se identifican, algún deporte para practicar o elegir a su pareja. Conocer, analizar y valorar detenidamente las referencias o los datos para decidir entre varias opciones nos lleva a tomar una decisión informada. La información, el pensamiento crítico y la autonomía son algunas de las herramientas que te permiten ejercer tu libertad de forma asertiva. Recuerda, la libertad es un derecho humano que nadie puede negarte. Ahora, para llevar a la práctica lo que han aprendido sobre el ejercicio de la libertad y la toma de decisiones, los invitamos a analizar el siguiente caso. Javier es un adolescente de 14 años. Le gusta convivir con su familia, ir a la escuela, descansar viendo películas y comer todo tipo de alimentos. Un día observó que su playera y shorts favoritos le apretaban de la cintura y que al caminar de la escuela a su casa se agotaba al avanzar solo un tramo. Su hermana mayor le dijo que lo que le estaba pasando se debía a que no tenía muy buenos hábitos de alimentación y por la falta de actividad física. Pero a Javier no le agradó lo que le decía su hermana. Sentía que estaba tratando de interferir en su vida y por un momento decidió no hacerle caso. Sin embargo, Javier se quedó pensando, si estoy muy a gusto con lo que hago, ¿por qué tendría que cambiar mis hábitos? Aunque en realidad sí me preocupa lo que me está pasando. ¿Qué debo hacer? ¿Qué harían en el caso de Javier? ¿Dejarían que sus hábitos alimenticios y la falta de actividad física sigan afectando su salud? ¿Analizarían las recomendaciones y observaciones que les hicieron y tomarían cartas en el asunto? Dialoguen con un familiar o amigo para responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las alternativas de decisión que Javier podría tomar respecto a sus hábitos? ¿Cuáles serían las consecuencias de cada una? ¿Con qué datos tendría que contar Javier
para poder tomar una decisión informada? ¿Cómo practicaría Javier el hecho de tomar una decisión libre y autónoma en este caso? Como pueden notar, tanto Javier como ustedes pueden ejercer su libertad y tomar una o varias decisiones para evitar que esos hábitos no saludables afecten su salud. Reflexionen con su familia. Si Javier hiciera lo que su hermana le dice, ¿estaría ejerciendo su libertad? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si decidiera no hacer caso a su hermana? Maestra Tonazzi, ¿usted qué decisión tomaría si le sugirieran lo mismo? Si le hago caso a la hermana de Javier sin pensar en su propuesta, no estaría ejerciendo mi libertad ni tomando una decisión asertiva. Pero todos tenemos la opción de decidir qué hacer y qué nos conviene más para cuidar nuestra salud e incluso informarnos, analizar las posibilidades que tenemos en cuanto a, por ejemplo, nuestra alimentación o realizar actividad física. Seguramente de ahora en adelante, ustedes reconocerán que la libertad es un derecho inherente a todas las personas, sin importar su condición o la situación en la que se encuentre, y que tenemos libertad en todos los aspectos de nuestra vida para decidir responsablemente. Por lo tanto, pueden ejercer su libertad porque es un derecho humano que, como ya se mencionó, está reconocido y garantizado por las leyes. Recuerden que es necesario que se informen, analicen las opciones, dialoguen al respecto con sus familiares y tomen la mejor opción para su desarrollo personal. En esta sesión explicamos qué es la libertad, mencionamos algunos ejemplos de libertades, entre ellos la libertad de elección y toma de decisiones. Asimismo, mencionamos la importancia de ejercerla en su desarrollo personal. También cómo el informarse, el pensamiento crítico y la autonomía son aspectos que te ayudan a tomar decisiones asertivas basadas en el ejercicio de la libertad. Los invitamos a consultar su libro para complementar las explicaciones que hemos compartido aquí. Y tengan presente que pueden recurrir a él para aclarar las dudas que surjan más adelante respecto a este tema. Si está en tus posibilidades, consulta la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para conocer tus derechos y cómo esta ley garantiza tu libertad. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Recuerden aplicar estos conocimientos a su vida diaria y a los nuevos retos que se les vayan presentando. Hasta la próxima.